Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a esta tercera mesa, tercera charla, tercer coloquio, llamémoslo como queráis, de Así se escribió. Durante la mañana hemos tenido la enorme fortuna de compartir experiencias con los creadores, con los responsables, con los guionistas de series como El Príncipe o Aída. Y esta tarde, pues bueno, tenemos el verdadero placer de contar con responsables y partícipes directos de uno de los grandes éxitos, o de las series con más éxito de los últimos años, que es El tiempo entre costuras. Haciendo una cronología que sirva de presentación, os diré que fue el 25 de mayo del 2010 cuando Antena 3 anuncia la próxima adaptación de la novela El tiempo entre costuras. Esto sirve un poco también para hablarnos, para ver cuáles son los tiempos, ¿no? Desde que se pone en marcha un proyecto hasta que finalmente se estrena o se culmina. 19 de enero del 2012 se publica la finalización del rodaje de la serie, se afirma o se reconfirma que es la gran apuesta de la ficción de Antena 3 y se anuncia que será estrenada en el prime time próximamente. Se deja de un modo incierto. Un modo que lo que habría que esperar al 14 de octubre del 2013, no para estrenar, sino para un año y 9 meses después empezar a tener noticias de qué es lo que pasaba con El tiempo entre costuras. Había varias leyendas urbanas, unos decían que no les habrá salido bien y otros, que bebían de mejores fuentes, sabían que la cadena confiaba plenamente en el éxito de esta serie. En el éxito seguro, ellos en despachos tenían clarísimo que podía funcionar. Tal era su confianza que no solamente anuncian que la van a estrenar, sino que Antena 3 dispone el estreno del tiempo entre costuras frente a dos auténticos transatlánticos de audiencia. Nada más y nada menos que La Voz, en plena efervescencia de lo que era el fenómeno del formato descubrimiento de la temporada, e Isabel, que era la referencia, la serie referencial de Televisión Española. El día era un día complicado, pero desde Antena 3 calmaban nervios y decían, estamos totalmente convencidos de que puede hacerse su hueco en pantalla. El 21 de octubre se empieza a jugar. El estreno es todo un éxito de crítica, público y audiencia. Un 25,5% de share que se traduce en 5.018.000 espectadores. Algo increíble. No solamente eso, sino que, claro, trae sus daños colaterales, y es que consiguen que La Voz e Isabel, imbatibles hasta el momento, se sitúen en cuotas de temporada mínimas de audiencia. Se convierte en el estreno más visto en los últimos 12 años de la cadena. Desde el estreno, tendríamos que remontarnos al 11 de enero del 2001, cuando se estrenó Dime que me quieres, que tuvo 5.205.000. Y hay que destacar que fue el estreno más visto de todas las televisiones, de todas las cadenas, en 8 años. O sea, desde el 16 de enero del 2005, que fue cuando se estrenó Aída. Además, no solo eso, sino que en el horario de coincidencia, Antena 3 consigue sacar incluso 12 puntos de share de diferencia a la 1 y 6,6 a Telecinco. El tiempo entre costuras deja un legado de 11 capítulos de unos 70 minutos, 100 localizaciones, 254 decorados, más de 400 trajes a medida y unos 1.500 alquilados, 135 actores y más de 2.500 figurantes, una puntuación en el IMDb de 8,1 sobre 10, lo cual es, vamos, matrícula de honor, y una audiencia media de 4.910.000 espectadores y un 25,5. Para hablar de este fenómeno, para hablar del tiempo entre costuras, contamos con nosotros con la presencia de Susana López Rubio y Alberto Rondona, guionistas, y Pablo del Amo, delegado de contenidos de Antena 3. Lo primero, gracias a los tres por haber venido, y empecemos por el principio. ¿Cómo se gesta el llevar el tiempo entre costuras, cómo convertir un libro, un bestseller, en una serie? Bueno, pues si queréis. Esa es vuestra. Empiezo yo. Venga. Bueno, yo puedo hablar Pablo os podrá contar más del momento de la génesis del encargo de la cadena y demás. Nosotros, en el nacimiento del proyecto, nos viene el encargo y, bueno, Carlos Montero y yo, los dos guionistas, y luego vino Alberto, pues tuvimos que, bueno, como a cualquier proyecto, tuvimos que tomar varias decisiones base, digamos, o sea. Y una de ellas, claro, nosotros nos leímos el libro, sabíamos que era pues oro puro, vamos, como cualquiera que ha leído el libro puede ver, o sea, que era un libro que era una maravilla para trasladar a una pantalla, o sea, tenía todo, o sea, tenía acción, tenía romance, tenía un punto de vista muy original
de un periodo que no estaba tratado de esa manera, no se había visto nunca, lo tenía todo. Entonces, claro, si hubiéramos tenido que convertirlo en una película, como la mayoría de las adaptaciones, hay que condensar contenido, normalmente, y aquí era todo lo contrario, o sea, había que ampliar, porque eran 11 capítulos y el libro no, vamos, podíamos, entonces claro, esto a principio suena como un inconveniente, pero luego fue la gran ventaja, porque encima, o sea, pudimos ampliar el universo, inventarnos cosas, recrearnos, y todo esto con otro lujo más, que fue además contar con la autora, que se implicó en el proceso, y entonces, claro, o sea, qué mejor persona que para consultar que la creadora de ese mundo, para poder, digamos, pues, ampliar la mitología del libro para poder hacer una serie de 11 capítulos. Y que yo recuerde las dos grandes decisiones de comienzo, bueno, por supuesto, interrumpidme, preguntadme todo lo que fue. Yo recuerdo las dos grandes decisiones de Génesis fue el hecho del primer capítulo y el segundo nos comimos un mogollón de libro, porque, claro, mucha gente nos decía, pero, o sea, ¿estáis locos? ¿Queréis que el primer y el segundo capítulo sea un... O sea, eran como 300 y pico páginas del libro, es que era una barbaridad. Pero claro, nosotros nos parecía muy, muy, muy importante, o sea, mucha gente nos decía, pero ¿por qué no cortáis en...? Bueno, no sé si habéis leído el libro, pero cortad el primer capítulo cuando ella la deja a Ignacio, o sea, cuando la protagonista, Shira, la deja a Ignacio, su novio de toda la vida y tal. Pero nosotros dijimos que no, nos parecía súper importante llegar a Marruecos cuanto antes y llegar al meollo del asunto. Entonces teníamos clarísimo que el primer y el segundo capítulo tenían que ir cargados, o sea, reventar, era como hay que lanzarlo todo y luego ya nos podemos relajar un poquito más en los siguientes. Entonces eso fue una decisión importante, y luego también a la hora de adaptar nos preocupaba el hecho de que, claro, o sea, El tiempo entre costuras es una novela de espías. Y aquí y allí no aparecían espías hasta el final del segundo capítulo. O sea, todo el primer capítulo es la peripecia emocional de ella, a ver, que es la pera, pero claro, también era como, jo, que esto va de espías y también queremos que vengan los hombres y estas cosas. Entonces, por eso nos planteamos, dijimos que pues, ¿qué podemos hacer para hacer esto? Y entonces ahí se decidió comenzar con, bueno, luego aparte, pequeño inciso, yo siempre creo que, bueno, todos lo hablamos mucho y pensamos que cada, bueno, serie, película tiene que comenzar como con una imagen fuerte, o sea, una imagen icónica, una imagen potente. Y nosotros decidimos que en El tiempo entre costuras tenía que ser el traje de pistolas, o sea, tenía que ser ella, tenemos que empezar, pues, o sea, qué mejor imagen que una mujer joven, guapa, con poca ropa y pistolas. Y pistolas, vamos a ver. Entonces, claro, que la novela, por ejemplo, empieza con la primera frase de la novela, es una máquina de escribir, reventó mi destino, pero claro, nosotros, no, como comienzo de novela, es fantástico, pero para la pantalla era como, no, tiene que ser las pistolas, claramente. Y entonces, en parte, también era un gancho para decir, quedaros, que va a haber historias de espías, de verdad, palabrita del niño Jesús, tened paciencia. Y que yo recuerde esas dos decisiones fueron, o sea, fue como muy importante tomarlas antes de que te comenzara a escribir, que recuerde así a pronto. Sí, yo creo que luego, evidentemente, cuando leías la novela te dabas cuenta de que había como 3 elementos que eran fundamentales dentro de la novela. O sea, por un lado estaba claro que era una historia romántica, era una historia de amor, era todo el paseo, toda la vida amorosa de una chica que inicia un romance con el hombre perfecto, pero que le aburre muy soberanamente, conoce a un galán y lo deja todo por él, el galán la traiciona y a partir de ahí ella vive como una especie de despecho hacia el hombre y poco a poco pues, va conociendo a diferentes hombres a lo largo de su vida, y entonces sabíamos que uno de los elementos que teníamos que contar era una historia romántica. Por otro lado, también sabíamos, como decía Susana, que teníamos que contar una historia de thriller. Esto es una historia de una modistella que se mete a espía en la Segunda Guerra Mundial, en el previo a la Segunda Guerra Mundial.
Entonces sabíamos que ese era otro elemento que teníamos que introducir en todos los capítulos. Y luego había un tercer elemento que teníamos que introducir en todos los capítulos también, que era la costura, es decir, la moda y el costumbrismo de la época, cómo eran las situaciones de la época, cómo se vivía la moda en la época, que también nos divertía mucho, nos parecía muy, muy bonito. Entonces, utilizando esos tres elementos que sabíamos que tenía que haber en cada uno de los capítulos, una vez que nosotros habíamos ya dividido el libro en los capítulos, sabíamos qué contenido tenía que haber en cada uno de los capítulos, si alguno de los capítulos se nos quedaba corto, veíamos cuál de esos tres ingredientes no teníamos y lo introducíamos en el guión. Pues nos inventamos, por ejemplo, la puesta de largo. Me acuerdo, nos documentamos y yo me acuerdo leyendo que, claro, las puestas de largo en Madrid eran 25 señoritas acompañadas, vestidas de blanco, acompañadas por 25 caballeros, que se quedaron en 4, pero bueno, que muy bien. Yo creo que eso fue vamos, de inicio el germen, digamos, sí. ¿Y el encargo es lo recibís directamente de Antena 3? Sí. O sea, directamente esto es una decisión de los grandes jefes, teniendo un libro como el que teníamos, ¿no? Con un personaje así, con semejante variedad de situaciones, de escenarios, realmente era un éxito tremendo, sería un crimen no haber intentado hacer algo. Luego, claro, a la hora de adaptar un libro así siempre hay una serie de peligros, pero creo que lo sorteasteis de maravilla. Desde esas decisiones de condensar toda esa primera parte para acelerar la llegada a Marruecos, todo eso era leerlo era muy satisfactorio, ¿no? Es como vas a condensar todo lo que ocurre, todo lo que... Por suerte también teníamos muy encima a María Dueñas, a la propia autora, que siempre iba un poco, no, esto por aquí, esto por aquí, esto por allá, pero yo creo que jugó bastante a favor de la idea de adaptación que teníais, o sea que... Y de hecho, sí, nos permitió cosas, la muerte de Ramiro, por ejemplo. Por supuesto. Claro, o sea, ahí fue como... La muerte de Ramiro y el beso de Sira. El beso de Sira también, sí. Muy bien. Sí. Tuvo generosidad, ¿no? Con su propia obra de hacer una... Entendió completamente que ese era un poco también el temor que, bueno, yo al menos personalmente tenía frente a ella, ¿no? El temor de que puede que no entendiera un guión, puede que no entendiera una obra audiovisual, que muy bien la literatura, muy bien el libro, pero que había que cambiar ciertas cosas. Yo creo que lo entendió muy bien, además una muy buena dialogante y, vamos, yo creo que fue como un gran trabajo de equipo, ¿no? El que tuvisteis con ella. Sí, la verdad que también el gran miedo de todos era decepcionar a las hordas de seguidores del libro, o sea, porque, claro, cualquier proyecto, o sea, pero este libro encima venía con un cariño detrás, con un... que dices, Dios, o sea, es que nos hubieran tirado tomates por la calle. Sabes que vas a estar mirando por lupa, examinado completamente. Sí, o sea, total. Y de hecho, y la gente yo creo que al final fue muy... que había cosas, por ejemplo, que... no sé, o sea, que a mí me hace gracia porque, claro, o sea, el prototipo de fan de Tiempo entre costuras no es... o sea, es gente... no sé cómo decir, que no es tipo los fans del Hobbit, pero a veces se parecían mucho más de lo que podías creerte. O sea, era como... estás bien entregados. Sí, y cosas tipo la gente del Hobbit esta que dices, pero por favor, o sea, en plan, en el libro hay 3 orcos y aquí hay solo uno. Tal. Y dices, pero a ver, con esto era muy parecido. O sea, había cosas que era como... Esa frase no era así, era claro, como... Ya, pero... o por ejemplo, la escena del hipódromo en el libro, que hay una escena muy como icónica en el libro que es en el hipódromo, y claro, nos hubiera encantado rodarle un hipódromo, pero es que es imposible, más que nada porque no existe un hipódromo en Madrid. Y no. Entonces yo creo que la trasladamos a un teatro, es todo esto con el consejo de María y con él, y fue como, mira, nos contrastamos con ella y tenía el mismo contenido. Yo creo que quedó igual de emocionante. O sea, Sira fingiendo un desmayo para que los alemanes no la pillen aliándose con los ingleses y tal y cual. Pero no. O sea, hay gente que quiere... que lleve, vamos, y en el libro lleva ella un vestido con lunares rojos, o sea, quiere y que no te falte un lunar, pero en general yo creo que todos notamos que la adaptación fue como súper bien acogida y la gente acabó muy... que vamos, que para mí para todos fue como la mejor recompensa, que la gente le gustó igual que el libro, vamos... Sí. Menos mal, es que de verdad que era un salto sin red. Sí. Claro, ahí supongo que el visionado una vez ya se emite el primer capítulo, teniendo en cuenta las redes sociales, que hoy en día es un coloquio paralelo que dictamina a favor o en contra, es verdad que el Tiempo entre costuras consiguió una cantidad de comentarios, la inmensa mayoría, pero porcentaje altísimo de comentarios positivos. De hecho, medios de comunicación, portales de internet y demás, Verter, Fórmula TV, se hicieron eco de una larga lista
de gente con más o menos, que se dedica al mundo de la televisión, a crítica y demás, dándose ese beneplácito. Supongo que sería como un respiro, ¿no? Porque ya el producto estaba hecho, tampoco se pueden cambiar otras cosas. No puedes ir preparando, pues mira, en el siguiente capítulo enmiendo este error. Claro. Hombre, yo tengo que decir que para nosotros, y siempre Susana y yo lo hemos dicho, fue un lujo trabajar en el tiempo entre costuras. O sea, escribir el tiempo entre costuras lo pasamos estupendamente, maravillosamente. Vale, no teníamos hipódromo, pero hablar de un teatro lleno de nazis y lleno de... Pues para nosotros aquello era maravilloso. Hombre, y secuencias todo, de claro. fiesta, o puestas de largo. Y a ver, y Marruecos y Portugal. Marruecos, Portugal, nos dejaban escribir en inglés, en portugués, en alemán, si hablaban en alemán. Era todo como yo. Nosotros éramos como, Dios mío, ¿cuándo nos volveremos a ver en una de estas? Porque, claro, era como... Y, hombre, teníamos limitaciones, por supuesto, como todos los guionistas, pero ni comparación con las que hemos tenido en otras series. O sea, y también como... hay que decir, vamos, yo personalmente descubrí que escribirme el mundo miniseries, o sea, es una maravilla. Más que nada porque, claro, tienes una historia que suena como muy así, pero claro, en tele no es tan común tener un principio y un final. Entonces, ojo, a la hora de escribir puedes hacer unas filigranas que ya, como sabes cómo va a acabar la historia, puedes... como lo llamábamos, puedes de alguna manera sostener un segundo visionado. O sea, puedes llenar un poco los guiones de cosas para que luego la gente, si a alguien le apetece, espero que sí, ver la serie una segunda vez, pues incluso ver de, esto lo han hecho por esto no sé qué, tal y cual, porque muchas veces, pero vamos, cualquier serie, o sea, hay series buenísimas, la gran mayoría, que empiezan y claro, van en abierto y tal y cual, y muchas veces... Claro, pues hay como meandros extraños, o hay bajadas de ritmo, o hay cosas... O sea, nosotros, claro, como era un formato tan cerrado, pues nos quedamos, a gustos poco, claro. Hombre, y también contar con la satisfacción de que contabas una historia que era un arco, es decir, tú contabas la evolución de un personaje. Era una especie de lo que el viento se llevó, salvando las distancias y las diferencias, ¿no? Pero era un personaje que empezaba en un punto y cómo ese personaje iba evolucionando y además evolucionaba espacialmente, o sea, cómo era ese personaje era de una manera en Madrid, que era castiza, modistilla, tal, cómo cambiaba cuando estaba en Tánger, cómo cambia cuando va a Tetuán, cómo cambia cuando vuelve a Madrid, cuando va a Lisboa, o sea, es crear un arco de un personaje que empieza de una manera y termina de una manera completamente diferente. Y eso, además, se veía en guión, incluso en los diálogos, o sea, en cómo hablaba ese personaje al principio de la serie a cómo termina hablando al final, con lo cual era vamos, a nivel de guionista era maravilloso, a nivel de trabajador una putada, porque se acabó la temporada y yo no seguía trabajando, pero como guionista era una gozada. Y luego las audiencias también se vivían con un poco menos de respiro, porque dices, mira, ya está. Ya está, ya. ¿Qué vas a hacer? Hombre, a ver, lo vive, yo no dormí, yo me tuve que tomar un Orfidán, como todo, pero yo qué sé, tampoco es lo mismo. ¿Qué es lo que le gusta a Antena 3 para apostar por el tiempo entre costuras? ¿Qué es lo que ve? ¿La historia, el personaje principal, alguna de las tramas secundarias? Porque claro, lo ha dicho Susana, al trasladarlo a serie había cosas que se iban a crear y otras a lo mejor quizás se tendrían que perder. Entonces, ¿qué tenía claro Antena 3 que no podía faltar en esa versión televisiva? Tenía claro que necesitábamos a una protagonista fuerte, como era la que teníamos. Además, a eso ayudó la elección de Adriana, que era el personaje, ¿no? Es esos momentos perfectos de fusión entre un personaje y la actriz, ¿no? que realmente lo tenía. ¿Qué tenía que gustar a Antena 3? Pues tenía que había sido un gran éxito, tenía una historia perfecta para nuestro público, tocaba un montón de palos, tenía un montón de géneros, tenía amor, tenía intriga, tenía costura, realmente el libro era como caído del cielo, ¿no? Es perfecto, todo el mundo lo ha leído, todo el mundo ha oído hablar de esta novela, hay que adaptarla sí o sí, o sea, realmente no se puede dejar escapar. Yo antes me he aventurado a decir en la introducción que había dos vertientes, claro, evidentemente, cuando se va retrasando o cuando realmente no es que se vaya retrasando. Cuando no se estrena un producto que ya está terminado, empiezan las rumores, sí. Pues sí, es que no les habrá salido bien. Sin embargo, desde Antena 3 siempre decían, en foros profesionales y en conversaciones privadas, se decía, no, es que va a ser un éxito absoluto. ¿Eso es cierto? Es cierto, es cierto. Sabíamos desde un principio, desde que empezamos a recibir guiones, empezamos a ver la dinámica, se hizo el casting, empezamos a ver el arte. Ya desde la preproducción ya empezamos a ver que esto era algo muy especial, era una serie muy, muy especial, era una gran apuesta, se lanzó dinero, se lanzó
talento por todas partes, en arte, en guión, en dirección, era realmente una gozada, ¿no? Cada noticia nueva que venía mi jefe me decía, pues mira, tenemos tal, y cada noticia era un subidón, que qué bien, ¿no? Tenemos Sira, tenemos a Adriana, perfecta. Y obviamente empezó la rumorología, claro, y nosotros ya sabíamos que teníamos una serie potentísima, la habíamos visto entera de arriba abajo. Los motivos del retraso pues ya serían más motivos económicos, claro, emitir un capítulo cuesta dinero, estábamos en una época un poco difícil de publicidad y eso ya que bueno, otros más expertos ya podrán, pero realmente no tenía absolutamente nada que ver con la calidad ni nada. La serie se hizo y no se tocó, se dejó ahí, ¿no? Cogió un poquito de polvo, pero bueno, yo creo que el miedo que teníamos era que pasara un poco el hype del libro, pero funcionó de maravilla. A mí hubo gente que me llegó a decir, pero el tiempo de costuras no existe, ¿no? O sea, Sí, como si fuera una leyenda sí, urbana. os lo habéis inventado, ¿no? Como que Son no. titulares. Hijo, ¿qué has estado haciendo este tiempo? Bueno, hay una cosa que, claro, supongo que, y aquí os lo pregunto también, ¿no? El llevar a cabo una adaptación literaria, sobre todo de un libro tan conocido, ¿no? Tan querido y tan seguido por mucha gente, tendrá unas ventajas, tendrá unas desventajas. Por ejemplo, yo no sé, en cuanto a ventajas, ¿qué podríamos tener? Pues ese arrastre del lector que va a quererlo ver en pantalla. ¿Hay algo más que a lo mejor nos dejemos? ¿O en cuanto a ventajas, Porque luego yo me voy al otro lado de la balanza. Hombre, aparte de que ya nosotros contábamos inicialmente con unos miembros que sabíamos que eran buenos y con una historia que sabíamos que era buena, con un personaje principal, unos personajes secundarios ficticios y reales que eran maravillosos, Rosalinda Fox, Big Bear, o sea, teníamos ya muchísimos elementos y muchísimas cosas que sabíamos que eran muy buenas. Y luego, por otro lado, también cómodo porque nosotros tampoco, o sea, no teníamos que inventar mucho, teníamos simplemente que trasladar lo que había en la novela. Claro, había que... Y adaptar un poquito, pero lo que teníamos que hacer era lo que estaba en la novela, no te tenías que inventar, bueno, pues ahora voy a inventarme algo, no, eso ya estaba ahí. Y aparte que contábamos con el apoyo y la ayuda de María Dueñas, vamos, que nos ayudó muchísimo. Claro, no, de hecho hay partes, o sea, aunque hubo capítulos que sí nos tuvimos que inventar, hay otros, por ejemplo, lo hablábamos, los diálogos de Candelaria están tal cual, o sea, muchas veces, por ejemplo, pues no hubo que tomar decisiones, yo qué sé, pues al comienzo, pues claro, el libro es literatura, muchas veces Sira, pues claro, en el libro puedes ver lo que le pasa por la cabeza, en la serie no. Por eso nos inventamos el personaje de Paquita, que era la amiga de Sira, que era un poco la pared, pues para que ella pudiera en pantalla verbalizar y a través de acciones, pues de explicar lo que en el libro está en... Pero, por ejemplo, Candelaria, o sea, es que tal cual, o sea, cogíamos los diálogos del libro y es que era tal cual, plas. Entonces, claro, eso a la hora de adaptar no es lo mismo que empezar de cero. Claro, yo me acuerdo de cuando yo adaptaba, o sea, yo cuando hacíamos la escaleta y cuando hacíamos el guión, yo estaba con el libro al lado y el libro además subrayado, entonces aquí esto, o sea, era... Corta pega. No, hombre. No, pero había cosas que decías, claro, es que esto es muy aprovechable. ¿Y para qué lo vas a tocar? Si es que está Claro, estupendo. es lo claro. que quieren, ¿no? Una adaptación. Claro, tal cual. Y de hecho, por ejemplo, ciertas cosas que tuvimos que alargar, por ejemplo, hablando de Paquita. Realmente de Paquita no lo inventamos nosotros, era un personaje que había allí, pero como luego tenía personajes secundarios tan jugosos y tan buenos, pues decíamos, vamos a darle más vida a este personaje, vamos a inventarnos algo más. Claro, o la subtrama del marido de Rosalinda, que en el libro se menciona, y nosotros en la serie le sacamos trama. Claro. Pero vamos, tampoco... Si es que era eso, que nosotros... Era el lujo de podemos inventar, pero nos lo habían dado. Si es Sí, que sí, estaba ahí el estaba conflicto, ahí, estaba tal ahí. cual. No sé si llamarlo desventaja, pero sí riesgo es que cada lector imagina su propia Sira Quiroga, sus propios personajes, y tú vosotros les vais a dar un físico. El casting, una de las cosas que se destacó, lo habéis destacado, creo que todos sois unánimes, es el gran descubrimiento, la gran confirmación o el acierto absoluto de coger a Adriana para ese papel. ¿Cómo fue el casting? Yo creo que lo que nos llegó a nosotros básicamente ya fue una opción ya bastante reducida de que era el casting con un nombre muy por encima que era Adriana. Yo creo que con esas características tampoco había una actriz, se buscaba una actriz que aparte de que fuera muy buena actriz, y todas las que se presentaron lo eran,
pero que tuviera suficiente carisma, que tuviera suficiente fuerza como para aguantar la serie ella, porque la serie iba a ser ella todo el rato, continuamente. Entonces, el caso es que esta Adriana siempre fue la opción número uno. Yo creo que cuando ya llegaron varias opciones, varios vídeos de casting y les echamos un ojo, ya estaba claro que Adriana estaba por encima de todo. Y luego también había un grupo de actores, o sea, todos los actores que la acompañaban eran todos una maravilla. O sea, la chica que se llama Rosalinda Fox era Hannah New, maravillosa, estupenda, guapísima. Bueno, que también el casting, cuidado, o sea, que no es solo Eva y Yolanda, encima doble, porque hubo que encontrar eso, actores ingleses que además hablaban castellano perfecto, o sea, Peter Vives y Hannah Peter fue New. también un gran descubrimiento. Cuidado, Está sí, sí. fantástico. Impresionante. Rubén Cortada, bueno, que esa fue otra, claro, es que de repente... Twitter. Hombre, y como pano. ¡Hombre! Poco me parece lo que se ha Poco me parece. Pero, porque también esa es otra, que a nosotros también nos llama miedo, bueno, a todos, yo creo, que claro, tú lees la novela y tal y como está escrito Ramiro, es que, claro, una chica que tiene una vida, bueno, o sea, una vida cómoda, no tiene una mala vida, sí, una vida, yo qué sé, vale, aburrida, bueno, lo que sea, pero no es, pero que arriesgue todo por un tío, claro, y en la novela lo entiendes, o sea, es que lo lees y entonces, claro, necesitábamos un actor que con un golpe de vista, con perdón, se te cayeran las bragas. Entonces, claro, y con Rubén Cortada, vamos, o sea, se consiguió. Si es que yo me acuerdo cuando la primera vez que vimos la imagen de rodada en la tienda de máquinas de escribir, es que decíamos, pero el hermano secreto de Cayetano Rivera, o sea, es que este tío es la pera. Y ahí el casting, claro, juega a favor, porque vamos, yo hablando egoístamente desde guión, tú puedes escribir lo mejor en papel, puede ser la maravilla, pero... Y en este caso, una bendición. No, porque te gustó. Bueno, perdona, a mí y a... Llámame deductivo. Los del Príncipe, ¿no? Que estuvieron esta mañana también tendrán cosas. Sí, no, estaban encantados, por supuesto. Sí, estábamos un poco pendientes de quién era el actor elegido para Ramiro, porque bueno, es un personaje, vamos a decirlo verdaderamente, asqueroso, pero obviamente a primer golpe tiene que ser el hombre, ¿no? Una persona. No es Raúl Arévalo, tiene que diferenciarse mucho de Raúl Arévalo y de Peter, ¿no? Eso es tan distinto, tiene que ser un hombre, ¿no? Fue complejo, ¿no? Encontrar a un actor español con esas características y tal. Se recurrió a Rubén y oye... Menudo acierto. Eso parece. Sí. Se empezó a rodar ya con toda la serie escrita, teniendo en cuenta que era una miniserie, o se siguió también la disciplina de, bueno, toma 5 capítulos, empieza a rodar, nosotros seguimos escribiendo. ¿Cómo fue? No, la verdad que fue todo muy cómodo y muy, yo creo, bueno... Bueno, teníamos un hándicap, era que ya tenían fecha para irse a Tánger. Bueno, sí, eso fue. Entonces, para irse a Tánger, teníamos que tener escritos los 6 primeros capítulos, creo que eran, los 5 primeros capítulos. Eran, a mitad del 6 volvían a Madrid. Claro, sí, tenían que llevarse el bloque. Abril, yo creo. Sí. O sea, que teníamos, desde enero a abril, tuvimos que escribir como muy rápido los 6 primeros capítulos. Luego ya nos relajamos un poquito, pero eso era, o sea, porque tenían que estar todos esos guiones escritos. Pero claro, luego... para producción hubo que darlo en bloque. Claro. Eso fue lo único. Se llevaron, y luego Portugal pasó lo mismo, también sí, se lo llevaron. Eran solo 2 capítulos, creo, sí, 2 o 3, con lo cual era más fácil, más llevadero. Pero eso fue el mayor problema que tuvimos a nivel sobre todo de plazos, pero nada más. Y luego con la cadena fue maravilloso. ¿Os lo puso fácil Antena 3? Muy fácil. Y además se notaba que, de verdad, que suena como un poco Disney y esto, pero se notaba que a todo el mundo le parecía... No, de verdad, pero es que todo el mundo estaba como súper a favor de... O sea, yo de verdad que, no sé, o sea, que trabajamos en la tele, que hay gente que se lo toma más o menos, pero en general yo noté que en esta serie como que todo el mundo, todos los departamentos, hicieron como un esfuerzo extra porque se notaba que era algo un poquillo fuera de lo común. No sé. A veces parece que todos estos procesos creativos tienen que ser tortuosos, que la gente lo tiene que pasar mal, que nada. hay que tirarlo todo para volver a construir, que hay que sufrir mucho. Tirar un poquito. No, pues aquí yo creo que era todo suave, todo fácil. Había guiones que entregábamos a Antena 3 que volvían sin una nota, que yo decía, esto no me ha pasado en la vida. O sea, que me devuelvan un guión sin decirme... perfectos. Clavado. Qué fácil te lo ponían, ¿eh? No, sí. Y eso pues fue un proceso, aparte de muy satisfactorio, muy bonito, estuvo muy bien. El Príncipe dice que utilizan pizarra, en lo que van marcando las tramas. Aida utilizan un código de POSIT de colores. Ay, qué gracioso, con claro. las tramas y las subtramas para... explicaban cómo, dando un paso hacia atrás, tú ya, según los colores, y te ibas dando cuenta de, uy, estoy metiendo demasiada trama para aquí. ¿Vosotros qué utilizabais? El libro. El libro.
Pero claro, luego creabais cosas a través de... Sí, ¿Eso no poca- se reflejaba en una pared? Pero es que nosotros teníamos, en el fondo, fue lo más parecido a escribir 11 películas. Sí. O sea, no fue tanto televisión, sino como escribir 11 guiones de pelis, porque como no teníamos cualquier serie, hay que meterla dentro de un esquema. O sea, en plan de tantos interiores, tantos exteriores, tanto no sé qué. Pero claro, aquí como cada capítulo era de su padre y de su madre, a nivel de producción y tal, no estamos limitados por... Claro, nosotros sabíamos en el libro que el primer capítulo va de la página 1 a la 150, el capítulo 2 va de la 151 a la 160. O sea, más o menos sabíamos qué contenido tenía que haber en cada uno de los capítulos. Y luego lo que decíamos, pues si había algún elemento, si dentro de ese contenido nos faltaba alguna de las 3 patas que teníamos que utilizar, pues introducíamos, nos inventábamos alguna pequeña peripecia, alguna pequeña historia que introducía el elemento necesario en el capítulo, pero es que era tan fácil como irte al libro. O sea, ¿qué pasa aquí? Léete el libro. Claro, no, en muchas series, sobre todo en diario, es hacer matemáticas. El diario, sí. Claro, o sea, más que, pues venga, tantos en secundaria, o sea, este actor tiene tantas sesiones, esto no sé qué, entonces como que hay decisiones de producción que ya te condicionan a la hora de escribir. Nosotros fuimos unos niños mimados. Sí. O sea, es que que era como nosotros y a partir de ahí, claro, pues nos adaptábamos en las lecturas de guión y luego en las reuniones con cadena, con productora, pero no partíamos de cosas tipo, de órdenes de hay que utilizar tal decorado, porque además como se grabó no hubo decorados. Claro, no había decorado, entonces yo ya como, venga, pues ahora escribimos calle, coche, yo qué sé, era una maravilla, una gozada. Da gusto oíros con el cariño y con el entusiasmo del que habláis de este proyecto. Sí, fue Disney total. ¿Verdad? Hombre, no tiene por qué ser tortuoso, pero es la primera vez que veo todo tan como de color de rosa, ¿no? De nube de algodón. En cualquier caso, está claro que Antena 3 sabía que tenía oro. Vosotros lo habéis dicho cuando relees el libro, te pones a escribir y dices, esto es maravilloso. Pero ¿imaginabais en algún momento que iba a generar el tiempo entre costuras todo lo que ha traído consigo en la emisión? O sea, que una cadena le dedique una semana entera, 7 días entre costuras, dedicando una cadena, programación especial para el último capítulo, algo más propio de los americanos. Y estrenado en cine. Sí. Hombre, era nuestro buque insignia, era una serie en la que, te digo, le habíamos metido mucho tiempo, mucho talento por parte de la productora y mucha pasta. Entonces era la gran apuesta y era la que queríamos que definiera un poco la imagen de cadena. El tipo de ficción, fíjate qué tipo de ficción quiere hacer Antena 3, ¿no? ¿Cuál es el meollo? Revitalizar la venta de máquinas de coser del modo que lo hizo el tiempo entre costuras, que esa señora que tenía la tienda de lanas nanas de repente ya era la diosa del barrio. O sea, ¿os imaginabais que todo eso podía suceder? La verdad que no, pero es que eso, claro, es que ojalá tuviéramos todo el mundo la fórmula de... Bueno, de hecho, demuestra, vamos, si todos supiéramos cómo se hacía un éxito, todo lo que hiciéramos sería éxitos, pero no, yo creo que hay que aprovechar el... Aún así, yo creo que nos dimos cuenta, se estrenó en Vitoria la serie, y en esa proyección de Vitoria, vamos, yo me acuerdo cuando terminó, es que fue una barbaridad, o sea, la gente en pie, aquello parecía que estaban viendo El Gato Pardo, o sea, el teatro, fue en el Teatro Principal de Vitoria, 1000 personas a reventar puestas de pie en una ovación propia de la ópera. Claro, que era como, ¡ay, la leche! Entonces, quieras que no, dices, joder, pues igual muy mal tendría que ir la cosa para que esto... Pero claro, ojalá se pudiera embotellar eso y venderlo, pero no hay manera. No, me daba miedo, pero yo me acuerdo de cuando vimos el capítulo piloto, por lo menos cuando lo vi yo me quedé satisfecho, dije, esto tiene que funcionar, o sea, esto es tan bonito, está tan bien hecho, los actores están tan bien que es muy difícil que esto no funcione, o sea, yo sí tenía mucha fe. Lo de las máquinas de cosas que no me imaginaba, ¿no? Pero lo de que la serie iba a funcionar... Es un dato real, ¿eh? Sí, o sea, sí, porque llegaron por varios 200% por ahí la venta de máquinas de coser. Honestamente, Alberto, cuando Antena 3 anuncia que os va a meter los lunes frente a La Voz y frente a Isabel, venga, ahora ya se puede contar. ¿Qué pensaste? Nos acojonamos. Sí, miedo. Lo pasamos fatal, sí. Además era... ¡No hay otro día! ¡No, el miércoles! Que no había nada, creo que eran los miércoles, ¿no? ¡El miércoles! Y aparte, a ver, que luego por otro lado competió siempre con otra ficción y sobre todo con Isabel, que era una ficción también de calidad. Hacerle daño a otra ficción tampoco nos hacía ilusión. Pero bueno, teníamos sobre todo... Fue peor luego cuando pusieron La que se avecina.
que hubo una semana que eran 3 ficciones, o sea, que era Isabel, la que se avecina, y El tiempo entre costuras, Sí. que dices, ay, No hay pero más no, días. no, pero por otra parte el lunes, yo no sé si fue a partir del tiempo entre costuras o de antes, parece que es como el lunes, parece que es como dentro del prime time, es como incluso el día más, ¿no? Bueno, no sé, Sí, como sí, más sí, más potente, más El de más sacar disputado, pecho. ¿no? Ahora mismo, en estos momentos. ¿Cuántas adaptaciones de libros os están llegando a...? Un huevo. Porque claro, ahora- Bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Tienes un buen material de punto de partida y tal. Ahora mismo estamos adaptando a Apaches, entonces ya tiene un pintón espectacular. Entonces, bueno, tienes un buen punto de partida. Nos ha salido también la jugada con El tiempo entre costuras, que, oye, adelante, ¿no? Tenemos una editorial detrás, o sea que... Oye, Susana y Alberto, ¿ha cambiado la forma de escribir ficción de un tiempo a esta parte? Vamos a poner, venga, un plazo de 8 años y demás. ¿Se está cambiando? ¿Se cambian ritmos? ¿Se cambian formas? ¿Se evoluciona? Se cambian géneros, y porque en televisión, sobre todo aquí en España, vamos por tendencia. Es decir, hace 8 años yo estaba en Hospital Central y el tipo de serie que se hacía era un tipo de serie procedimental, profesional, y eran o médicos o policías, o ya no se hace ningún procedimental, ya no hay ni policías ni médicos, ahora todos vamos a líneas argumentales o a comedia o a series históricas, y pues volveremos al procedimental dentro de 2 o 3 años y otra vez. O sea, yo creo que en España pecamos un poco de falta de pluralidad en cuanto a los formatos y al género. O sea, que cuando uno hace una serie histórica y funciona, pues todos hacemos series históricas. Hasta saturar al espectador, y ya cuando el espectador se satura, a alguien se le ocurre hacer un procedimental y funciona, pues venga, todos hacemos procedimentales o comedia. Pero bueno, yo creo que son ciclos que vamos pasando. Yo sí que he notado que ha hecho mucho bien series como El barco, El internado. O sea, ha habido un antes y un después. Ahora puedes plantear conceptos un poco más marcianos que parece que se ha abierto un poco por ahí la cosa. Y yo sí noto también diferencia en el método de trabajo. O sea, yo cuando empecé solo estaba un poco el sistema Globo, digamos, que era en plan pues muchos guionistas dentro de una serie y escribir un guión a muchas manos y tal. Y ahora me parece que también hay más productoras y hay muchos métodos de trabajo diferentes. Yo creo, yo, por ejemplo, en aquella estaba en un hospital, y en el hospital un guionista escribía todo el guión. O sea, que así había diferentes... Yo creo que eso... No sé, a mí cuando me enseñaron parecía que lo normal era trabajar. Yo creo que lo que sí que impuso Globo era como una especie de estructura de cómo se tenían que estructurar los capítulos. Multitrama, alternancia, y cómo se iban escribiendo los... Eso sí, yo creo que eso fue un modelo que impuso Globo, que ahora ya se ha olvidado y ahora ya podemos escribir series argumentales o no tener una estructura tan férrea donde cada 3 secuencias tiene que aparecer una trama. Pero eso sí ha evolucionado, sí ha cambiado. Ahora sí que estamos en una época en la que se están empezando a mezclar muchos géneros, sobre todo en toda la ficción estadounidense, y estamos empezando llevamos un tiempo girando a otro tipo de ficción, ¿no? Ya no solo al Reino Unido, pero estamos mirando a la ficción sueca, a otra ficción que viene de Europa, Francia, ¿no? Tiene grandes series. Todo eso estamos mirando ahora. Nuestro referente siempre era Estados Unidos, pero es que nos queda muy lejos, tanto en el formato, tanto en la duración, este gran caballo de batalla, ¿no? Entre los 70 minutos, las comedias de 70, 90 minutos. Esa es algo que, bueno, que yo aquí no hablo como cadena, ¿no? A la cadena le viene de cojón que sean 70 minutos, le viene perfecto, cuanto más mejor. Pero bueno, somos varios los que queremos hacer una serie, un drama de 45 minutos y punto, y queremos hacer una comedia de 20 minutos, pero eso ya con el tiempo. ¿Qué le tengo que llevar a la cadena para que de verdad se interese por mi proyecto? Es complicado, que nosotros lo leemos todo, absolutamente todo. Yo, tengo que decirlo, venga de quien venga de particular, venga de una productora, yo me lo leo, pues siempre hay que... todo el respeto posible a los creadores. Te lo lees. Ahora bien, la recepción de la cadena ante un particular es muy complicada. Es casi mejor que ese particular se dirija a una productora a vender ese guión. Ahora bien, nos venga particular, nos venga productora. Lo que viene pues es una base. Un dossier demasiado pequeño, demasiado general, no te puede hacer la idea, ¿no? Exigirías pues
ya tiene que ser un gran high concept que te presente para que te llame la atención y digas, hostia, no, vamos a llamarle, que venga y que nos cuente más que tiene, ¿no? Pero vamos, es elaborar un pequeño dossier con una línea argumental, con unos personajes potentes y tal. Lo más importante de todo es que sea bueno. O sea, que sea bueno. Ah. Qué pena, porque tengo un montón de ideas malas. Ah, pues pásamelas. No, a ver, quiero decir, lo importante es que con un simple vistazo tenga un par de detalles importantes, es decir, que sea un personaje, que sea una situación reconocible y sobre todo es muy importante saber a qué cadena se lo estás intentando vender. Bueno, no es lo mismo la imagen que proyecta Telecinco, la ficción que hace Telecinco, la ficción que hacemos nosotros o la que hace la 1. Aunque bueno, siempre podemos jugar a los géneros, pero bueno, aquí lo que nos interesa es contentar a nuestra propia audiencia. Siempre intentamos salir un poco, ¿no? Sacar un poco la manita, a ver si podemos atraer un poco a los jóvenes, pero no tal. Nosotros ahora estamos peleando con la comedia, ¿no? Es obvio que ahora mismo Antena 3 no tiene una comedia potente, está más yendo al terreno de Telecinco, pues queremos una comedia. No surgió, y ahí voy a la rumorología, la posibilidad de, bueno, es que a lo mejor entonces cojo y hago una precuela o hago una tal y tenemos El tiempo entre costuras 2, La rebelión de los dedales, por ejemplo. Yo no sé. Hombre, creo eso, que yo eso tiene que, si existiera o existiese tal, tiene que salir de María. Es que la gente, vamos, yo misma, yo no compraría nada. ¿Por qué vas a coger jamón york pudiendo jamón serrano? O sea, cualquier cosa tiene que pasar por María Dueñas, porque es que depende de ella. Ella es la creadora. Venga, que haya exclusiva, Hombre, por cómo has cogido aire vas a soltar una buena. Venga. A ver, una de las cosas que no tenía la novela era final. O sea, el final de la novela era un final abierto. María Dueñas planteaba muchas opciones. ¿Qué fue de Sira? Pues igual se casó con un médico, igual... Y entonces nosotros tuvimos que definir un final, porque claro, no podíamos dejar un final abierto y teníamos que contar un final. Y el final que nosotros planteamos era un Mr. y Mrs. Smith, ¿no? Es decir, sí, ellos una continúan, pareja, ellos dos terminan juntos y siguen siendo espías. Con la posibilidad, nosotros decíamos, bueno, pues igual luego hacemos Sira y Peter Vives en la Segunda Guerra Mundial. Yo qué sé. Hombre, por poder, pero vamos, le pasa igual con la novela, precisamente, como no tiene un final... Claro, no tiene tan abierto. Vamos, o sea, los personajes están vivos, spoiler 2. Menos Ramiro, que lo matamos. Bueno, menos Ramiro. ¿Y Antena 3 se lo ha plegado a plantear, Pablo? Puede ser. Puede ser, pero obviamente tiene que venir de María. Vale. Pero yo creo que no conviene, ¿eh? ¿No conviene? No. A mí me daría un poco de miedo. A mí también me daría mucho miedo. Creo que tenemos un producto redondo, Claro. con su Es que fanbase igual y su... es matar la gallina a los huevos de oro. Sí, es que luego en el futuro se puede hablar de... ¿Te acuerdas del tipo de costuras? Joder, qué floja la segunda. Sí. Claro, es que como hicieron con el viento se llevó, lo que el viento se llevó, ¿no? Sí, Luego hicieron la segunda Scarlett. parte, sí. O Gris 2. ¿O Gris 2? Por favor. Bueno, pues yo creo que poco más podemos añadir o decir, o realmente podríamos decir mucho más, pero sí que hay que acotar en el tiempo. Y lo podemos hacer diciendo que el 21 de octubre del 2013, Antena 3 estrenó uno de los fenómenos más importantes de la ficción española en los últimos años, que reescribiría el tópico de "el libro es mejor". Consiguió que la gente dijera, si te ha gustado el libro, no dejes de ver la serie. Estamos hablando del Tiempo entre costuras, y Pablo, Susana y Alberto formaron parte de este fenómeno. Gracias a los tres por habernos acompañado esta tarde. Vosotros.